22 de octubre de 2019, buenas tardes con todos nuestros televidentes, bienvenidos a Telediario, la emisión central. Tenemos información importante que compartir con ustedes. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, gracias. Arranquemos con el desarrollo de la información de este martes 22 de octubre con nuestros titulares. Presta atención. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, reiteró que es necesario focalizar los subsidios a los combustibles. Esta mañana participó en un conversatorio con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER. El Consejo de Administración Legislativa suspendió temporalmente el sueldo de 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana. 3 están en la Embajada de México y 1 procesado por paralización de un servicio público. Las operadoras de transporte que paralizaron sus servicios en Quito durante las jornadas de protesta fueron notificadas con el inicio de un proceso sancionatorio. En Guayaquil, el Ministerio de Salud promueve el cuidado integral a niños y niñas en casas de acogida. Hoy se inauguró un nuevo lactario en una empresa privada. En Bolivia se multiplicaron las protestas en las últimas horas, tras conocerse los resultados del conteo rápido del Tribunal Supremo Electoral, que dan el triunfo hasta el momento a Evo Morales. En deportes, esta noche se conocerá al primer equipo finalista de la Copa Libertadores de América. Boca Juniors se enfrenta a River Plate en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires, Argentina, a partir de las 19:30. Las noticias en detalle. Las reuniones son continuas en el Palacio de Carondelet. Este martes, gobernadores y representantes de los transportistas estuvieron en la Casa de Gobierno. Nuestro compañero Alex Llanos sigue estos encuentros y nos amplía la información. Alex, buenas tardes, te escuchamos. Carla, Sofía, muy buenas tardes. Estamos justamente en la Presidencia de la República, donde se ha cumplido una intensa agenda el día de hoy, martes 21 de octubre. A partir de las 10 de la mañana, los gobernadores de todo el país llegaron acá hasta el Palacio de Carondelet para mantener una reunión con el presidente de la República, Lenín Moreno. Allí se hablaron y se evaluaron sobre las jornadas de protesta de entre el 3 y el 13 de octubre, también las previsiones que se deberán tomar en estas dependencias ante el anuncio de movilización del Frente Unitario de Trabajadores el próximo 30 de octubre, pero sin duda lo principal ha sido felicitar la gestión que han realizado durante este momento que se buscó desestabilizar el gobierno nacional. Eso fue felicitado por el presidente de la República en esta reunión. Escuchemos lo dicho por el primer mandatario. El gobierno pudo sostenerse y pudimos descartar como Estado, como país, como gobierno la posibilidad de un golpe de Estado que estaba latente, que es lo que se buscaba. Nadie se engañe pensando que no buscaban el golpe de Estado, buscaban el golpe de Estado. Ese fue el propósito de contratar bandas criminales, y lo digo con estos términos, contratar bandas criminales para que asolen las ciudades, para que destrocen las ciudades. Pero además de esta reunión, hace pocos minutos culminó una rueda de prensa donde las autoridades de Ejecutivo, en específico el secretario particular Juan Sebastián Roldán y la secretaria jurídica Joana Pesantes, hablaron de los alcances que tienen el veto presentado por el presidente de la República al Código Orgánico Integral Penal. También se aprovechó justamente los momentos de crisis que vivió el país para tomar determinaciones en cuanto a la protección de servidores públicos, como es el caso de médicos y también de periodistas. Mientras tanto, el secretario particular de la presidencia, Roldán, él habló del anuncio, o por lo menos la declaración del presidente de la CONAIE sobre la posible creación de un ejército de la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas. Escuchemos lo dicho hace pocos minutos por estos dos funcionarios. Importante indicar que actualmente el uso excesivo de la fuerza puede llegar a determinar sanciones. En este caso, más bien, lo que hemos buscado es dar una protección adicional y que se convierta en un agravante dentro de cualquier tipo de delito que se pueda dar dentro de una conmoción social. Y más bien, dar esa protección que corresponden a quienes son periodistas, a quienes son médicos y que tienen que prestar su trabajo dentro de escenarios que son complicados. Pero a lo que usted se ha referido, esa sanción existe actualmente y pueden procesarse a aquellos servidores policiales o servidores públicos que hagan un uso excesivo de su fuerza. Nosotros estamos planteando, aprovechando el Código Orgánico Integral Penal,
para que las personas sepan que si van y agreden también multitudinariamente a un periodista, a un médico o a un servidor público que simplemente está cumpliendo con su deber, tendrán una sanción bastante más grave de la que existe hoy día. La reunión entre los gobernadores y el presidente de la República se mantiene aquí en la presidencia de la República. No obstante, el gobernador de Imbabura, a su ingreso acá al Palacio de Carondelet, se refirió al operativo realizado durante estos días por esta gobernación y la incautación que se hizo de armas a propósito del tema de la paralización que vivió el país hace pocos días. Escuchemos lo dicho por Álvaro Castillo, porque él habla de que ya existieron antecedentes preliminares a este tema de armamento en la zona de Imbabura. A mí me parece un acto cívico-patriótico, si es que así fuera, haber entregado esto para que reposen en donde deben estar esas armas, recordando siempre que hay una prohibición expresa de la tenencia y de portar armas, me parece un gran acto. No obstante, la reunión entre los gobernadores y el jefe de Estado ha sido la única que se ha desarrollado en Carondelet. Tempranas horas hubo un encuentro entre las federaciones de transporte y el ministro de Transporte. Allá se ha garantizado justamente que los transportistas no participarán de ningún desmán ni ningún acto de desestabilización. Escuchemos lo dicho por el ministro de Transporte y también por el presidente de la FENACOTIP, Abel Gómez. Acordar que es importante mantener la paz en el país, mantener los servicios públicos siempre brindando atención a los usuarios y que no podemos ni debemos fomentar ningún tipo de caos que lleve a paralizar y afectar a los ciudadanos. Creo que ese es un compromiso en el cual estamos comprometidas ambas partes, tanto el Estado como la Federación de Transportistas, y así vamos a ir trabajando con cada uno de los sectores para lograr estos acuerdos que eviten nuevas paralizaciones y que podamos pues desarrollar y llevar a acuerdos que siempre privilegien al ciudadano y a la sociedad. Nosotros estamos en el diálogo permanente ahorita en este tema, descartamos cualquier situación de apoyo a desmanes y desde luego no vamos a participar en ninguna cuestión que sea de desestabilización para el Estado ecuatoriano. El movimiento en Carondelet se mantiene y ahorita se anunció, por ejemplo, una reunión entre el presidente de la República y el embajador de Ecuador en Bolivia para analizar la situación del país del altiplano luego del proceso electoral que derivó en la ganancia de Evo Morales de la presidencia de la República, no sin antes un apagón de 22 horas dentro del conteo electoral que se realizaba en esta nación. Nosotros estaremos pendientes del desarrollo de todas las reuniones que se mantienen aquí en Carondelet y en las siguientes emisiones de Telediario les daremos mayores detalles. Hasta tanto vamos a continuar desde estudios con Carla y Sofía. Muy buenas tardes. Gracias, Alex, por ese completo reporte desde el Palacio de Carondelet. Varios temas a los que daremos seguimiento en nuestras próximas emisiones. Y ahora les contamos que el presupuesto general del Estado y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dependen del nuevo decreto sobre la eliminación del subsidio a los combustibles. Así lo confirmó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, durante una conversación esta mañana con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Aérea. El ministro de Finanzas ratificó que en los próximos días estará listo el nuevo decreto que elimine el subsidio al combustible, así como la focalización y gradualidad que se analiza para que los recursos sean destinados en justicia social y reactivación productiva. Que el país no tiene otra alternativa. Lo que tenemos que encontrar en estos días de diálogo es el mejor mecanismo para hacerlo. Ampliar la cobertura de protección social a través de los bonos, por ejemplo, en cuanto a los temas de reactivación productiva, para que nos permita esto tener una inyección de recursos en el campo. Un nuevo decreto que garantiza la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pues la reforma tributaria entregada a la Asamblea es variable. Lamentablemente no va a poder incorporar lo que recaudemos de la ley, porque en el presupuesto tienen que constar las fuentes de financiamiento que sean claras. El decreto, ese sí es una herramienta que no depende del legislativo, de tal manera que podamos ya tenerlo en el presupuesto general del Estado. Con ese presupuesto general del Estado y con una expectativa de un proyecto de ley que deberá seguir su debate, nosotros nos sentaremos con los organismos multilaterales para encontrar este nuevo equilibrio. Sobre los rumores que han generado los cambios económicos, aclaró. El gobierno nacional no entrega una tarjeta ni un bono a los venezolanos. También les han dicho que se va a rebajar el salario
básico para las personas que trabajan en la actividad privada y en la actividad pública. Eso es falso también. Y también se les ha dicho otras mentiras como que se van a cortar los días de vacaciones. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Y en el desarrollo de más noticias nacionales, un pacto nacional con un diálogo y la renuncia de intereses personales o grupales es la propuesta de la academia para poder superar la crisis que atraviesa el Ecuador luego de las protestas de la semana anterior. A continuación, un resumen de lo que dijo el día de ayer en el programa Ecuador al Futuro. Una radiografía de la agitación social y de la violencia que vivió Ecuador debido a las protestas de hace varios días realizaron rectores de 3 universidades y un catedrático en el programa Ecuador al Futuro de los medios públicos. Reinó la desinformación, el enfrentamiento. Entras en un contexto en el que te obligan a tomar una posición extrema, como si el alimento diario del conflicto fuese precisamente ese extremismo en donde nadie quiere jugar a la reconciliación, al diálogo. El diagnóstico evidenció una fractura que se manifiesta no solo en Ecuador, sino en América Latina con xenofobia, racismo y desigualdad social. Una de las lecciones que nos deja esto es que hemos sido más racistas de lo que nos creíamos. El Ecuador nació como un país mal hecho, mal construido, y hemos arrastrado esos defectos de construcción. Falta de comprensión de las necesidades de los más pobres. Así es como yo también lo vi. El rector de la Universidad Andina, Simón Bolívar, identifica una clase política sin proyectos. Hay una clase política que no tiene propuesta para el país. También hay la mala política. Esa es la que caotizó al país. Tampoco me parece a mí que se ha hecho el esfuerzo suficiente, por ejemplo, en las tiendas políticas y en la dirigencia social. Pero ¿cómo superar esta situación? Para Santiago Galán, lo primero es detectar el error y habilitar un camino para el diálogo de forma transparente y con tolerancia. Cuando nos pongamos en los zapatos del otro, entremos en un esquema de comprensión y tratemos primeramente de ubicar un norte común hacia donde podamos todos apuntalar, cogernos las manos y caminar, vamos a poder ir dando solución. Debemos valorarnos como ecuatorianos, aceptarnos como somos, con nuestra propia historia. Lo que somos es producto de esa historia. Montaño cree que es necesario dejar los intereses de lado para trabajar en un pacto social. Primer escalón, los intereses nacionales. Si todos los sectores sociales llegan al consenso de que hay que producir en paz, lo que queda sentar son las herramientas para poder encaminarse a la producción en paz. Coinciden en que la imparcialidad de la academia podría viabilizar la reconstrucción social que lleve a aceptar las diferencias del otro y a una equidad. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y 36 cámaras de seguridad del servicio integrado ECU 911 fueron destruidas totalmente por los manifestantes durante las protestas. Así lo dio a conocer en Primera Impresión el director de la institución, Juan Zapata. Se interpuso ya denuncias ante la Fiscalía por estos hechos de vandalismo. Así como se destruyó esta cámara de seguridad del sistema ECU 911 en el Parque El Arbolito en Quito, se atacaron 80 más, causando diferentes daños, según informó en Primera Impresión el coronel Juan Zapata, director de la entidad. 80 cámaras a nivel nacional, 36 cámaras con deterioro, es decir, con daño permanente, que en algunos de los casos inclusive ni siquiera los domos nos dejaron. En otros casos, como por ejemplo en cámaras de largo alcance, nos cortaron la alimentación eléctrica y nos rompieron en algunos casos también las cajas de alimentación. Cada cámara tiene un costo aproximado de $5.000 y de momento se tramitan los seguros para reponerlas. Pero los daños totales del ECU 911 ascienden a $214.300 porque no solamente fueron las cámaras, sino el servicio de mantenimiento, y en el caso de un centro especial tuvimos el daño de un video wall. La videovigilancia es indispensable para la articulación de la atención a emergencias por parte del ECU 911. Por eso Zapata lamenta lo que llamó una estrategia bien articulada para afectar puntos estratégicos. Como por ejemplo los ingresos a Quito, Carapungo, las vías hacia el aeropuerto, que es una vía estratégica, la Ruta Viva, en el sector del Arbolito, es decir, ¿por qué nos buscaron cámaras estratégicas y utilizaron transportes pesados que son muy difíciles de que lleguen a esos sectores? Si teníamos dificultad de movilidad de vehículos livianos, no entiendo cómo llegaron plumas, canastillas, winchas para hacer exactamente este trabajo y se iban moviendo de punto a punto. Por estos hechos se han interpuesto denuncias por delito de sabotaje ante la Fiscalía y según el funcionario se adjuntaron imágenes de los rostros y placas de algunos vehículos que fueron identificados. Sofía Montoya, Medios Públicos.
Y en Quito, las operadoras de transporte que se paralizaron los días 3 y 4 de octubre y cobraron sin autorización el incremento de los pasajes fueron notificadas con el inicio de un proceso sancionatorio. La penalidad pudiera ir desde una multa hasta la suspensión de los contratos. Las operadoras de transporte de bus que paralizaron su servicio durante los días 3 y 4 de octubre en Quito fueron notificadas del inicio del proceso sancionatorio. También vale indicar que estos procesos iniciarán a todas las operadoras de Quito y se determinará en la fase de pruebas, donde ellos presentarán las de cargo y las de descargo y nosotros la de cargo, se determinarán las sanciones respectivas. Pero las infracciones que se han cometido es la paralización del servicio e incrementar la tarifa sin que haya sido previamente autorizada. Dependiendo de la gravedad de las infracciones cometidas, las sanciones podrían ir desde multas pecuniarias hasta la reversión de los contratos de operación. Fiscalizadores de la Secretaría de Movilidad levantaron un registro fotográfico y de video, así como documental, y se pudo evidenciar que en algunos de los casos sí existía la intención de salir, pero en otros evidentemente lo estaban paralizando de manera premeditada. La notificación se entregó al consorcio Corredor Central Norte, que representa a Conetra C.A., Global Trans, conformado por la cooperativa Paquilla, Transhemisféricos S.A., Qatar, San Carlos S.A. y Transportes Calderón. De manera simultánea se notificaron a las cooperativas del sur representadas por el consorcio Corredor Sur Occidental. No, nosotros laboramos, inclusive el corredor también laboró. Entonces, eso les reitero, o sea, las condiciones no daban para nosotros poder circular. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Vamos a otro escenario. Las noticias del mundo. En Bolivia se registraron protestas ante un supuesto fraude electoral. Los manifestantes quemaron papeletas, edificios del órgano electoral e incluso derribaron una estatua de Hugo Chávez. Los hechos se dieron tras conocerse los datos del conteo rápido oficial que dan como triunfador a Evo Morales. En Bolivia, cientos de personas protagonizaron protestas contra un supuesto fraude que otorga la victoria al presidente Evo Morales en primera vuelta. Los manifestantes quemaron actas y maletas electorales, incluso incendiaron tribunales electorales departamentales. Quienes salieron a las calles denuncian que el órgano electoral plurinacional dejó de divulgar los resultados preliminares y dio directamente la victoria a Morales, impidiendo así que tenga que enfrentarse en segunda vuelta a Carlos Mesa, quien aseguró que desconocerá los resultados. Esta manipulación lo que está tratando es de bloquear completamente la segunda vuelta y nosotros queremos denunciarlo. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes se dieron en ciudades como Sucre y Potosí, y en Rivera Alta, departamento Beni al noreste de Bolivia, destruyeron una estatua del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez. Al respecto, Manuel González, líder de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, hizo pública su preocupación y pidió que se defienda la voluntad ciudadana. La misión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares. Así también, la Unión Europea advirtió este martes que se generaron dudas por la forma en que se manejó en Bolivia el conteo electrónico de votos de las elecciones generales realizadas del domingo. Incluso el gobierno de Estados Unidos acusó al Tribunal Electoral boliviano de intentar subvertir la democracia. Paco Urbina, Medios Públicos. Y en este mismo tema, ¿cuál fue el contexto previo a las elecciones presidenciales en Bolivia? Por un lado, el descontento de la oposición por la candidatura, por cuarta vez consecutiva, de Evo Morales, y por otro lado, la atención por la desconfianza de un posible fraude electoral. El domingo los bolivianos acudieron a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, 36 senadores, 134 diputados y 9 representantes supraestatales. Todo enmarcado en un complejo escenario político por las deducciones de un posible fraude electoral. Los dos candidatos con mayor posibilidad llegaron a encabezar las listas a boca de urna y los primeros resultados del Tribunal Supremo Electoral. Por un lado, el actual mandatario Evo Morales, quien llegó a la contienda luego de un fallo del Tribunal Constitucional que lo habilitó para postularse de manera indefinida, llevándolo así a un posible cuarto mandato. Por el otro frente está el expresidente Carlos Mesa, quien desde un principio indicó que está en juego la democracia bolivariana frente al candidato del gobierno del Movimiento al Socialismo, quien está en el poder los últimos 14 años.
Las últimas horas son cruciales para ese país, pues de concretarse una segunda vuelta, los bolivianos ejercerían ese derecho por primera vez en la historia democrática luego de la aprobación de la nueva Constitución en febrero de 2009. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y amigos, es momento de hacer una pausa. Queremos recordarles que pueden seguir la información también a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @telediarios. Y por supuesto también en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más noticias nacionales aquí en su telediario. Volvemos con más noticias. Preste atención, el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió suspender temporalmente el sueldo de 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Veamos más detalles. Se trata de Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri Gualinga, quienes se mantienen en calidad de protegidos en la Embajada de México en Ecuador, y para el legislador Jofre Poma, quien tiene prisión preventiva por la paralización de un servicio público. En base a una resolución planteada por la Contraloría, en casos anteriores se ha tomado esta resolución de suspensión provisional de sus sueldos. Que estamos hablando de un asambleísta detenido por incumplir con la ley, o mejor dicho, transgredir la ley, y en otro lado 3 asambleístas que por su propia voluntad han ido a una embajada autoinculpándose de los hechos violentos de las protestas violentas que vivió el país. Los miembros del Consejo de Administración Legislativa tienen como argumento la resolución aprobada en junio de 2016, tras la detención de la ex asambleísta Esperanza Galván, quien pese a tener un proceso judicial recibió su sueldo. Es absolutamente justo y legal que los legisladores que no vienen a trabajar por un motivo que no sea justificado como una enfermedad o fuerza mayor, no pueden continuar recibiendo su remuneración. Dentro de la resolución del CAL se prevé recibir este jueves a los legisladores que se mantienen en la sede diplomática mexicana. Puede ser física o de manera virtual, como también se ha hecho en otros casos. Juan Cristóbal Lloret, coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana, dice que ellos solicitaron ser recibidos antes de dicha resolución. Será extemporáneo que puedan ser recibidos por el CAL si es que ya fueron sujetos de una decisión de este órgano administrativo. El sueldo de un legislador alcanza los $4.759 y quienes vienen de una provincia reciben un bono de vivienda y movilización. Olga Velasco, Medios Públicos. Y en la reunión que mantuvo hoy el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó y remitió a la Comisión de Régimen Económico el proyecto de reformas que el gobierno denominó de crecimiento económico y que deberá ser tramitado de forma inmediata. El titular de la comisión, Daniel Mendoza, indicó que se prevé finalizar el análisis del documento hasta el 12 de noviembre. Dentro de un primer cronograma que tenemos ya preelaborado, esperamos nosotros hasta el 1 de noviembre tener ya un informe para primer debate y luego de esto tener en el Pleno pues un debate amplio sobre las diferentes reformas que están siendo propuestas por parte del Ejecutivo y que esto regrese a la Comisión alrededor del 5 de noviembre. Luego de esto pues vendrá ya el debate un poco más intenso sobre los potenciales nudos críticos que tiene la reforma y en esta línea hasta máximo el 11 o 12 de noviembre tener ya un informe para segundo debate. Y en noviembre próximo irá a segundo y definitivo debate el proyecto de reformas a la Ley de Tránsito que tiene como fin mejorar la seguridad vial y reducir los altos índices de accidentes en las vías. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2019, en Ecuador se registraron 14.111 accidentes de tránsito que dejaron 1.195 personas fallecidas y 11.231 heridos. Para reducir esas cifras, en la Asamblea Nacional se tramita el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre para su aprobación. Tenemos el cronograma hasta finales de noviembre con los debates que vayamos haciendo y de ahí ya pues el señor presidente de la Asamblea lo pondrá a debate. La educación vial obligatoria como una medida preventiva es la base del proyecto de ley. El Ministerio de Educación tiene que cambiar la malla curricular y aumentar una asignatura que se llama Educación Vial, Tránsito y Seguridad Vial desde el primero de inicial hasta el tercero de bachillerato. La propuesta también busca que los conductores de transporte público cumplan con mayores requisitos para obtener la licencia profesional.
Hoy a los 18, 19 años va a un sindicato de choferes y le dan la licencia para que pueda conducir. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? De que al menos 2 años esté en vigencia su licencia para poder recategorizarse. La ampliación de los centros de revisión vehicular en el país con el fin de evitar que automotores en mal estado circulen en las vías es otro de los planteamientos. Realmente creo que necesitamos centros de revisión vehicular más técnicos. Tomando en cuenta que el 90% de los siniestros de tránsito se pueden evitar, se propone obligar la utilización del cinturón de seguridad para todos los ocupantes de un vehículo. Es que esta multa o esta contravención se le impute al pasajero, al ocupante, porque también tiene que ser parte en la solución del problema. Santiago Tello, Medios Públicos. 13:29 y la ministra de Salud, Catalina Andramuño, constató en Guayaquil los servicios de salud que brinda la institución. La promoción de la lactancia materna en las empresas públicas y privadas es otra de las actividades que se ejecuta desde esta cartera de Estado. El recorrido empezó en la Casa Hogar de Guayaquil, donde habitan 49 niños que han ingresado con una medida de acogimiento judicial. Niños que han sido abandonados o que han estado sufriendo riesgo, negligencia, abuso, maltrato, y aquí se les da atención integral. Aquí la ministra de Salud constató la atención que reciben los niños y la capacitación para las cuidadoras con el fin de prevenir enfermedades. Charlas educativas con las tutoras, sobre todo se les hace el control en cuanto a lo que es inmunizaciones, el control de nutrición, talla, peso. Asimismo, se fortalece la promoción de la lactancia materna con la implementación de salas higiénicamente equipadas en empresas públicas y privadas como TC Televisión. Irme al baño, esconderme, taparme, me ocasionaba demasiado estrés y a veces me atrasaba un poquito también en el trabajo porque me tomaba más de tiempo poder sacarme la leche. En cambio, con esta sala de lactario es más tranquilo, más pausado. De esta manera nosotros estamos fomentando la lactancia materna, que es uno de los pasos primordiales para evitar la desnutrición crónica infantil. Cada empresa cuenta con un personal médico que brinda el respectivo acompañamiento a la madre lactante en este proceso. Vamos a tener que continuar con capacitaciones para estimularlas a que mantengan este vínculo de la lactancia. Sobre todo hacerles un seguimiento, registrar sus visitas. El objetivo a través de estos recorridos es garantizar un servicio de salud pública oportuno y de calidad. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y con diversos programas, la Fundación Nos Necesita Ecuador busca hacer prevalecer en Guayaquil el derecho de inclusión laboral para personas con discapacidad. A continuación conoceremos cómo se fortalecen las capacidades de este sector prioritario. Buenos días. Desde hace 26 años, el Centro de Discapacidad Intelectual Jacinta y Francisco sirve a la comunidad con programas psicopedagógicos para señoritas mayores de edad. Siendo estos el ámbito de cultura física, el ámbito de desarrollo de habilidades laborales, el ámbito de matemática y el ámbito de lengua oral y escrita. También tenemos como eje principal el ámbito de autonomía e integración social. Daniela Peláez tiene el 55% de discapacidad intelectual. Cada mañana realiza actividades físicas que mejoran su motricidad y aprende junto a sus compañeras varias habilidades. Este lugar es como mi segundo hogar. Yo recibo mucho amor. Las personas con discapacidad necesitamos una oportunidad. Son 33 señoritas en el centro oficial de empleo guiado y 6 en el de apoyo, que potencian sus capacidades laborales en diferentes empresas de Guayaquil. La elaboración y entrega de postres es la tarea de mayor aceptación. A ellas día a día se les refuerza las actividades que van a hacer, se les indica qué postre se va a realizar, pues también le hacemos ver que ellas son capaces y no se limiten en ninguna actividad que tengan que hacer. Este centro brinda atención en cuidado diario y residencia a señoritas que por diversos motivos no cuentan con un hogar que las acoja. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Preste atención a la siguiente información. Desde el 27 de octubre, las personas que deseen formar parte del proceso de reclutamiento de servidores de la Policía Nacional 2019-2020 podrán inscribirse en la segunda fase de registro y postulación, acreditación de documentos y pruebas psicológicas, médicas, físicas y de confianza para formar parte de la institución. Existe un cupo de 2.000 aspirantes, 200 para el nivel directivo y 1.800 cupos para los técnicos operativos. De estos últimos, 1.530 son para varones y 270 para mujeres. Es para los jóvenes varones
para poder cubrir el cupo del nivel directivo cadetes, solo para ese nivel, que tengan 800 puntos en la CENESID hacia adelante. Y para el nivel técnico operativo, que son para los policías, se apertura con la nota CENESID 750 hacia adelante y con un cupo abierto, hombres y para mujeres. Y les contamos también que la parroquia Cascol en el cantón Paján se prepara para la cosecha de maíz. El Ministerio de Agricultura, a través de capacitación y ferias, promueve la riqueza natural de este punto de Manabí. Cascol se ha caracterizado por poseer tierras productivas para la cosecha de hortalizas como el tomate y frutas como la papaya. Nosotros por aquí cosechamos, sembramos maíz, tomate, pimiento, plátano. El Ministerio de Agricultura trabaja de la mano con cada uno de los agricultores en la capacitación para promover negocios sostenibles. Estamos apoyando también lo que es valor agregado de los productos como café, cacao, y también estamos ya ahora empezando también con la época de inscripciones. Prontamente vamos a estar con la época de inscripción para lo que es el cultivo de maíz. Asimismo, las ferias agrícolas se convierten en espacios propicios para que los pequeños productores den a conocer cada una de sus cosechas, ubicando la comercialización de sus productos. Para que las empresas puedan transferir tecnología, que es lo que le necesita a nuestros agricultores hoy por hoy, de cara a una nueva temporada maicera que se avecina ya. Eso es lo que queremos, que la semilla sea un poquito, que rinda, pues, ¿no? Para poder trabajar. Porque nosotros hacemos crédito y entonces con esa semilla de maíz nosotros podemos pagar los créditos que uno saca en el banco. En las ferias también se expone la gastronomía que ofrece esta parroquia del cantón Manabita. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Como un aporte al desarrollo urbano del Cantón Pasaje en la provincia del Oro, se dio inicio a la regeneración urbana de 6 barrios. Está previsto que los trabajos finalicen en 3 meses. Mejorar el estilo de vida de los pasajeños es el objetivo de la regeneración urbana y asfalto de las calles que se realiza en 6 barrios del Cantón Pasaje. Mira la gente cómo está contenta de lo que les llegó. O sea, la gente estaba contenta que estábamos trabajando, pero le faltaba ese algo, y ese algo es el asfalto. El chofer número 2 y Las Praderas fueron las primeras zonas intervenidas. Sus habitantes expresan la alegría al ver la regeneración urbana que significa para ellos progreso y mejora de su economía. Nosotros aquí en la Ciudadela estamos muy contentos, satisfechos de las buenas obras. ¿Y qué más se le puede pedir? Tenemos alcantarillado, agua y lindas calles. Puro lodo, pues todito nosotros salíamos aquí, al menos el agua se metía aquí a mi casa. Pero gracias a Dios puede haber el invierno grande, ya no va a entrar el agua. En total son 5 kilómetros de vías urbanas las que son sometidas a la regeneración en esta primera etapa. Este año podríamos llegar también a lo que es una calle en el Progreso y una calle que estamos haciendo también, arreglando allá en Casacay. La municipalidad agregó que en convenio con la prefectura de El Oro también se realizan trabajos en zonas rurales de Pasaje. Maritza Castillo, Medios Públicos. Y en la provincia de Carchi, la vía que conduce al Santuario de la Paz está por colapsar. Una falla geológica afecta al camino de segundo orden. Alexandra Ocles, ministra de Gestión de Riesgos, entregó a la prefectura un estudio para prevenir e intervenir en este sector. La vía que va hacia la Gruta de la Paz en el cantón Montúfar se vio afectada por una falla geológica y por el continuo deslizamiento de masas. Es una vía de segundo orden que es competencia de la prefectura del Carchi. Es por ello que este estudio es un insumo que permitirá generar acciones de mitigación. En unas 2 semanas podamos tener diseñados los drenajes. Ha desencadenado en que ha bajado el número de turistas y por ende pues el nivel económico de quienes están ahí se ve muy afectado. Gestión de Riesgos recomienda realizar la permeabilización y revestimiento de los canales que están en riesgo como medidas urgentes. La tarea inmediata que nosotros vamos a hacer es revestir el canal. Vamos a intervenir con alrededor de $90,000. Además realizan obras de mitigación como la construcción de bordillos que permiten sostener el movimiento de la vía. Lo que hemos recomendado es no transitar por esa vía, es una zona súper inestable en este momento y obviamente hay que salvaguardar la vida de quienes recurrentemente están visitando la Gruta de la Paz. Lucy Jiménez, Medios Públicos. Y un adulto mayor murió ahogado luego de que su casa se inundó por el represamiento de un estero. El hecho ocurrió en la parroquia de Fátima, ubicada a 7 kilómetros del Puyo, en la vía Altena.
Las fuertes lluvias provocaron el represamiento de un estero que corre junto a la que era la casa de don Vicente Grefa, de 93 años de edad. Él murió ahogado cuando su vivienda, ubicada en el kilómetro 7 de la vía Puyotena en la parroquia Fátima, fue inundada luego de un torrencial aguacero. Ellos vivieron como 50 años en esa casa. Porque hay una cuneta que viene... Fue un vecino quien encontró su cuerpo sin vida flotando en medio del agua. Me meto para abajo y una vecina viene corriendo atrás, me meto adentro y el mayorcito ya había estado ya flotando en el agua. Sus restos fueron velados en la casa comunal de su parroquia. Su familia dice que su padre se aferró a vivir allí más allá de que en ocasiones anteriores corría peligro. Inundó como 2 veces. Vinieron los de gestión de riesgo que van a ayudar. Nada la primera vez, solo ofrecieron y se olvidaron. Las autoridades consideran que esto sería producto del desprendimiento de un pedazo de terreno por saturación por las lluvias registradas en la zona. El taponamiento del canal pudo haberse producido algún tipo de evento que devino en el fallecimiento de la persona. Esta muerte se dio a conocer como datos oficiales que dejó el evento natural, una muerte provocada por el embate del temporal lluvioso, pero sobre todo por la falta de medidas preventivas. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Continuamos en Telediario. Productores y exportadores camaroneros de Ecuador y varios países del mundo participan en la 20ª edición de Aqua Expo 2019 que se realiza en Guayaquil. La cita busca intercambiar experiencias sobre las nuevas tecnologías para la crianza del camarón y generar encuentros de negocios. En 2018 este evento generó ventas por alrededor de $20 millones y para este año las proyecciones son superar la cifra. Durante la inauguración, José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, dio a conocer que producto de las paralizaciones en el país, este sector registró pérdidas por más de $1 millón. Afectan en la medida en que un productor no puede enviar insumos a su finca y por tanto puede perder su capital de trabajo sembrado en sus piscinas, como puede echar a perder el producto de una cosecha que va a terminar siendo exportado. Así que no podemos permitir que nuevamente una porción minoritaria de la ciudadanía se tome carreteras, afectando el legítimo derecho que tienen los ciudadanos de trabajar en paz. Eduardo Egas, presidente de la Corporación de Exportaciones e Inversiones Corpey, destacó por qué este evento constituye uno de los más importantes de la región. Porque el país ha podido desarrollar a través de los tiempos recursos humanos, tecnología. Tenemos el récord de ser uno de los países que más ha podido superar grandes epidemias. A través de una carta, el presidente Lenín Moreno expresó su apoyo a este sector. Señaló que se ha reducido la tarifa arancelaria de 72 subpartidas del sector acuícola y pesquero y que se analiza la supresión del impuesto al valor agregado de otras 185 subpartidas de uso acuícola. En esta ocasión, Aqua Expo 2019, que se desarrollará hasta el jueves, cuenta con más de 250 stands, en donde se expone la más moderna tecnología para la crianza del camarón. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. El Ministerio de Turismo y la empresa Arc Gold de Ecuador firmaron un convenio de inversión por alrededor de $11 millones que permitirá la apertura de más de 190 plazas de empleos directos en nuestro país. La inversión se destinará para la apertura de nuevos restaurantes y centros de postres en ciudades como Guayaquil, Quito, Machala y Manta. Especialmente beneficia a nuestros jóvenes. Estas nuevas inversiones darán 200 puestos de trabajo para los jóvenes ecuatorianos que necesitan mucho y que estamos nosotros apoyando mucho para que esta juventud nuestra se beneficie. Según el representante de Argol, esta nueva inversión se realiza por la confianza que genera el Ecuador en mercados internacionales. Mira, me parece que es un país que nos está dando reglas claras para invertir. Es un país donde continuamente el negocio ha venido creciendo y donde los consumidores han afianzado bien con nuestra marca. La ministra Prado indicó que el turismo fue uno de los sectores que también se vieron afectados por las paralizaciones, por lo que esta cartera de Estado trabaja a nivel internacional para recobrar la confianza. La afectación es muy grande, ustedes saben que eso llegó al mundo entero, ahora la comunicación es muy rápida, entonces ahora tenemos que impulsar otra vez toda la ayuda que estábamos dando a los operadores turísticos para que sus cancelaciones no sean tan grandes y para hacer una campaña de promoción tanto nacional o internacional.
Además, aprovechó para invitar a los ecuatorianos y extranjeros a recorrer el país durante el próximo feriado, que será de 4 días. Para que este feriado del 1 al 4 de noviembre, que es viernes, sábado, domingo y lunes, esté muy visitado por los ecuatorianos. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. Volvemos con más información, esta vez en el ámbito internacional. La tía del joven ecuatoriano de 26 años, quien falleció en Chile durante las protestas, afirmó que una bala disparada por militares acabó con la vida de Romario Veloz Cortés. Telediario conversó con la compatriota. El cuerpo de Romario Vladimir Veloz Cortés no será repatriado a Ecuador. El joven quiteño de 26 años falleció en la ciudad de La Serena, al norte de Chile, el fin de semana durante los violentos enfrentamientos. Según su tía Kelly, el compatriota protestaba en las calles y murió por el impacto de una bala. Salieron con un grupo de amigos a estas manifestaciones y se pusieron por una plaza. Y diagonal a la plaza estaban sacando unos malls, entonces los militares empezaron a disparar. Y de eso una bala le llegó a mi sobrino en el cuello. Las imágenes sobre lo ocurrido cerca de un centro comercial fueron difundidas a través de las redes sociales. Romario llegó a la ciudad chilena de Antofagasta a los 9 años para radicarse con su familia. Era estudiante de construcción civil. Y para nosotros este tema es muy difícil, pero estamos ahí dando la lucha a que esto no quede impune. Deja una hija de 3 años y medio en la orfandad. El consulado de Ecuador en Chile, a través de su cuenta de Twitter, anunció que asumirá los gastos del traslado de los restos del ecuatoriano desde La Serena hasta Antofagasta y se solidarizó con su madre, Mary Cortés, y su tía Kelly Cortés. Un factor económico que influyó mucho en él fue en gestionar el traslado de mi sobrino a la otra ciudad, que como sabrás Chile es un país muy caro y el traslado nos salía un monto inalcanzable. Gestionó eso con la funeraria, el pago del monto, el señor Francisco Álvarez. La oficina diplomática rechazó la violencia y aseguró que estará pendiente de las investigaciones. Nos están ayudando con abogados acá en La Serena, el alcalde de La Serena también súper amable, la colonia en sí ecuatoriana acá. En la Asamblea Ecuatoriana, el legislador Fernando Flores se refirió a la violencia registrada en Chile y pidió que se guarde un minuto de silencio en memoria del fallecido. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y el gobierno chileno informó este martes que 15 personas murieron, la mayoría en saqueos e incendios, al cumplirse el 5º día de manifestaciones que mantiene a más de la mitad de las 16 regiones bajo estado de emergencia y muchas con toque de queda. El presidente Sebastián Piñera se reunirá con los líderes de los partidos oficialistas y de la oposición para explorar la posibilidad de avanzar en un acuerdo social que ayude a enfrentar esta crisis. Esto mientras los chilenos hacen largas filas para poder comprar alimentos y millones de estudiantes continúan sin clases. Vamos ahora a Canadá. El primer ministro Justin Trudeau vuelve a ganar las elecciones, sin embargo pierde la mayoría absoluta. Según los resultados provisionales, Trudeau logra 156 diputados de los 338 que componen la Cámara Baja del Parlamento. Son 14 diputados menos de los que se necesitan para la mayoría absoluta. El primer ministro gobernará en minoría buscando el apoyo de otros partidos políticos de la oposición para sacar sus medidas adelante. En Canadá no existe tradición de gobiernos de coalición, una circunstancia que nunca sucedió en el país a nivel federal. Y mientras tanto en Líbano, los ciudadanos por 6º día consecutivo se tomaron las calles. Esto a pesar de que el gobierno libanés aprobó este lunes el nuevo presupuesto general para el 2020, así como reformas económicas para apaciguar las protestas en el país. Algunos de los manifestantes pasaron la noche en los puntos en donde se llevaron a cabo las concentraciones, como la Plaza Riyad al-Sol, junto a la Mezquita Azul de Beirut, para impedir el acceso del ejército. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno intenta volver a arrestar al hijo del Chapo, Ovidio Guzmán. El mandatario mantiene que la liberación del narcotraficante se llevó a cabo para evitar poner en peligro a la población con una nueva guerra contra los cárteles de la droga. En su comparecencia matinal finalmente indicó que no modificará su política de seguridad.
Las extensas inundaciones en Sudán del Sur que se produjeron en estas últimas semanas dejaron a miles de personas varadas en áreas inaccesibles. Según las autoridades, las lluvias afectaron a cerca de 200.000 personas, tanto refugiadas como a la población local. Médicos Sin Fronteras comenzaron con las evacuaciones de emergencia en el este y en el noroeste del país, en donde se avecina una crisis humanitaria. 13:58. Preste atención, tenemos información de última hora. La Fiscalía informa a través de su cuenta de Twitter que el juez Jorge Martínez declaró la nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván E. Textualmente, el tuit dice lo siguiente: urgente, juez Jorge Martínez declara nulidad del proceso por enriquecimiento ilícito contra el exministro Iván E. en audiencia preparatoria de juicio al encontrar identidad de hecho con sentencia condenatoria de lavado de activos. La Fiscalía se apeló la resolución de manera oral. Esta es información de última hora que se da a conocer a través de la cuenta de la Fiscalía de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de la información del día de hoy. Los esperamos a las 19 horas en nuestro microinformativo y a las 20 horas en nuestro noticiero estelar. Así es, amigos, siempre es un placer acompañarles. Que tengan una muy buena tarde. Enseguida viene Fanático.